¿Cuál es mi queso favorito? El Santagur, fíjate, que es un queso recientemente inventado, es un azul muy cremoso, eh, de reciente invención. Santagur es un lugar que no existe, es así de absolutamente, no artificial, pero de mercadotécnico es ese queso. Es un queso azul que tiene las características de un Roquefort, con un poco más de cremosidad, es un pelín más salado, es mucho más untable. Lógicamente el Roquefort puede ser bastante untable. El Cabrales, por ejemplo, es muy difícil de untar, por eso se hace crema de Cabrales. Entonces, yo como todos los quesos del mundo, salvo uno que no he podido comer, que es el Casín, de aquí del Consejo de Caso en Asturias. Asturias tiene más quesos que Francia. Meterse en el mundo de los quesos asturianos es una locura, y yo vivo en el mundo de la locura de los quesos. Pero soy parcial a los quesos azules y a los quesos tipo Brie Camembert, y de los quesos azules el Santagur es el que más me gusta. Luego, pero me como feliz de la vida Roqueforts y Stiltons y gorgonzolas, más el gorgonzola picante que el suave, y azul de Auvernia, y todo lo que haya. Hay algunos quesos azules alemanes muy buenos. Y miren, ya que me preguntas de quesos, vamos a hablar de salvar el queso azul precisamente. Fíjate qué curioso cómo se ligó esto. Ya, bueno, probablemente lo preguntaste porque estaba en la lista, pero fijamos que es absolutamente aleatorio. La historia es especialmente divertida. A ver, ustedes saben lo que es esto. Es una visión de un tipo de microscopía de unos hongos microscópicos que se llaman penicillium. Sí, de ahí sale la penicilina, pero mucho antes de que nos enteráramos de que los hongos, que una variante del hongo de penicillium servía como antibiótico y nos podía salvar de enfermedades tan brutales como la sífilis, y nos podía salvar de todo tipo de infecciones, y que cambió radicalmente el mundo cuando fue descubierta la capacidad antibiótica de los penicillium. Ustedes no se imaginan cómo era el mundo cuando tenías que tenerle verdadero miedo a hacer el amor, porque una sífilis era mortal, y además la sífilis no la ocultabas porque se veía en la cara, ¿no? Tremendo. Pero antes de que se descubrieran las propiedades antibióticas del penicillium y su producto, la penicilina, se le usaba para hacer maravillas como esta. Es un Roquefort en condiciones. Eran las cavernas de tamaño grande, se llaman cavernas a las cavernas, a los orificios donde crece el hongo del penicillium para impartirle sabor a todo a su alrededor. Esas cavernas son preciosas, color uniforme, se ve que es lo bastante suave como para untar grandes cantidades de tostadas y quesos y panes. Nunca lo coman con manzana seca y frutos secos y piñones y cacahuetes y cacahuates también se dice, y nuez picadita, y todo eso tiran a la basura y se comen el queso. Pan. Ya la mayor variante que yo permito es que sea pan de centeno. Pero el queso es para disfrutar el queso, no para ponerle cosas ahí con frutos rojos. No, es como echarle ketchup a un filete, no. Bueno, entonces, lo que ha pasado es lo siguiente. Hay solo 4 poblaciones de la especie Penicillium roqueforti conocidas en el mundo. Penicillium roqueforti, si ustedes son astutos, saben que es el que se usa para hacer el Roquefort. Bueno, pues ya se ha secuenciado el genoma responsable de la fermentación de otro queso. A ver, decíamos, hasta ahora solo se conocían las 4 poblaciones. 2 poblaciones salvajes, que son las que puede usted encontrar en la fruta cuando no se la come a tiempo, y la descomposición de ciertos alimentos. Entonces usted dice, ay, mira, es penicilina, igual me cura. No, esa no te cura. Y una de las variedades provoca la fermentación del alimento de ganado cuando está en el silo.
y esto es un peligro grave. Solo 2 se usan en la producción de queso. De las 2 poblaciones domesticadas, una se dedica específicamente a hacer el Roquefort. El Roquefort de denominación de origen. Todo lo que es tipo Roquefort, basura. Roquefort de denominación de origen los hay de muy buen precio. Si puedes pagar un poquito más, paga un poquito más. Y todos los demás quesos azules están inoculados con una sola cepa de Penicillium roqueforti. Para producir el queso en grandes cantidades, pues los fabricantes han seleccionado cepas que cumplen ciertas especificaciones que ellos mismos se han impuesto, que el queso sea bonito como que no tenga colores desagradables, porque ahí de pronto vira hacia el anaranjado, etcétera, que crezca rápido en el queso para que la producción sea más rápida y sea más rápido sacarlo al mercado, etcétera. Le han metido tanta presión de selección a las cepas de Roquefort, de Penicillium roqueforti que tienen, que la diversidad microbiana entre los quesos no producidos en las granjas y que no son de denominación de origen se ha empobrecido enormemente. ¿Sabes qué pasa cuando se empobrece la variedad genética de cualquier especie? Que empiezan a aparecer características no deseadas y empieza a aparecer sobre todo la posibilidad de que sean infértiles. Siempre que un organismo grande o pequeño es sujeto a selección extremadamente dramática, su diversidad genética se reduce y no se dieron cuenta, no lo sabían. Es lo malo de no saber genética. Los fabricantes de quesos no se dieron cuenta que habían seleccionado a un solo individuo, a una sola cepa de Penicillium que no es sostenible a largo plazo. Los microorganismos son capaces de reproducción tanto sexual como asexual, pero la industria prefería el método asexual porque permitía producir líneas clónicas, líneas idénticas. Es decir, la reproducción sexual tiene mezcla de los genes del macho y de la hembra, pero la reproducción asexual solamente tiene los genes de la hembra. Por lo tanto, tenías líneas clónicas que perpetuaban estos bonitos hongos y como resultado pues ya no se pueden reproducir. Ya no se pueden reproducir con otras cepas que les podrían proporcionar nuevo material genético. Pero esa cepa clónica que tienes al paso del tiempo se va degenerando. Porque no hay carga genética que soporte el paso del tiempo sin que haya mutaciones y que haya alteraciones inducidas por el medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, todavía la población de Roquefort tiene más diversidad, añade uno de los expertos, pero en la línea clónica usada por el resto de productores que incluyen quesos como el Camembert y el Brie y todos los demás azules que nos hacen la vida feliz, ha afectado, se han convertido en casi infértiles las líneas de hongos Penicillium que tienen estos fabricantes, incluso para los fabricantes más pequeños. En consecuencia, los hongos han acumulado mutaciones dañinas a lo largo de años de reproducción vegetativa. Esto es lo que pasa cuando se deja de usar la reproducción sexual, explica un experto en esto, que por supuesto no estaba en el mundo del queso cuando empezó a pasar esto. Y entonces resulta que solo hay una esperanza para salvar el queso, nuestro queso, que es el termiñón azul. El termiñón azul, que es una población recién descubierta de Penicillium roqueforti. Una línea que lo producen poco, es producción artesanal de esto que hacen en los pueblos. Luego vas a los pueblos y hay unos quesos que lloras de alegría, felicidad y agradecimiento. Y esta nueva población de Penicillium roqueforti podría dar la diversidad genética que se requiere en sus fermentos, porque no queremos perder al Camembert y no queremos perder los quesos azules. Entonces es increíble cómo algo tan elemental como la producción de alimentos que nos resultan además atractivos y adorables e interesantes a todos nosotros,
se ve afectada por una cuestión, por una tontería genética, que si hubieran sabido genética, los fabricantes de queso no hubieran hecho lo que hicieron. Pero ellos solo veían el mundo de la producción de queso y cómo era la mejor forma de producir más queso con la calidad exacta que necesitas para que el cliente no diga, oye, este está muy raro, este color anaranjado no me gusta, por ejemplo, y que no supieras el daño que estabas haciendo al reproducir. Es lo mismo que les pasó a los Habsburgo, que creían que al mantener pura la sangre, casándose entre primos y tíos y cosas así, iban a mantener la pureza de sangre. A los egipcios les pasó, Tutankamón era un desastre genético provocado por la reproducción entre hermanos y primos y tíos y tal. Y pasó aquí en España, me acuerdo, con el último de los Habsburgo, precisamente, un hombre que prácticamente no podía ni comer, tenía problemas de retraso mental, tenía la quijada de los Habsburgo llevada casi hasta la imposibilidad de usarla. Era alguien con todos los problemas del mundo provocados por genes recesivos que se van acumulando cuando pues te reproduces simplemente dentro de una variedad genética muy pequeña. Fíjense cómo se puede averiguar tanto de ciencia, de genética y de, por favor, salvemos a los quesos, a partir de algo tan sencillo como que nos gusta el queso. Veo solo de ver la foto del queso, a ver yo, y no soy yo, cuidado. Mis perros, todos han sido amantes de los quesos azules. Es decir, si abres un queso, el perro se presenta a ver si cae algo. Pero, por ejemplo, mi perro anterior, el gran Teco, el que era experto en homeopatía, según los laboratorios Boiron o Boiron, Teco, el homeópata, ese olía cuando sacabas el queso del refrigerador y se presentaba y sabía contar. Un perro que sabía contar, esto es de cuidado, Entonces, cortabas pan, tostaditas, me hacía yo un pan, me lo comía. Hacía yo 2, me lo comía. Hacía yo 3, me lo comía. Hacía yo 4 y empezaba a llorar. Si amenazaba yo con comerme el cuarto, empezaba a aullar, porque el cuarto era de él. 3 para mí, 1 para él. 3 para mí, 1. Se comió quesos azules de todo tipo. Solíamos hacer críticas de quesos azules en Facebook. Eso es divertidísimo. Entonces decía yo, el Stilton, pues, un poco seco, le falta un poco de cremosidad, lo siento ligeramente amargo, lo que fuera de ese queso que estaba yo comiendo. Azul de Auvernia me gusta mucho, pero el sabor es muy delicado. Y yo ponía todo lo que yo veía del queso, mi opinión sobre el queso. Y luego abajo poníamos, a Teco le gustó. Y en todas mis reseñas de quesos azules, el final de la reseña era, a Teco le gustó, porque a Teco le gustaban todos los quesos azules. Y a Balto, que es mi actual perro, también le gustan muchísimo